que la gestión a nivel de... Para mí, entre primera y segunda, la influencia del entrenador es mucho menor en primera división. Es decir, tú en segunda división, a través de lo táctico, a través de los planes de partido, a través de las modificaciones, como el talento está más igualado entre todos los equipos, siempre se dice, bueno, es que esta categoría te puede ganar cualquiera. ¿Por qué? Sí. Porque somos todos muy parecidos y puedes perder con cualquiera. A medio largo plazo hay equipos que son mejores, entonces vas ganando más, y los que están abajo es porque tienen menos talento, pero la diferencia no es tan grande. Entonces, desde el orden, desde lo táctico, si tienes esa capacidad de dar al equipo herramientas para solventar una defensa de un 1 contra 1, ya sea de forma individual a través de ayudas, ya sea desde lo colectivo, el tipo de defensa que tú hagas, lo puedes hacer mejor. En primera división, el problema que hay es que donde tú te crees que lo tienes todo controlado, aparece uno, Pedri, y te elimina a 4 futbolistas y se acabó el partido. En segunda división pasa menos. Hay jugadores de mucho talento. Yo tengo muchos jugadores este año de talento de 3/4 de campo hacia adelante. El Racing, el Depor, el Almería. En todos los equipos te salen 1 o 2 futbolistas que les ves preparado para estar en primera división, pero no más. Esa es la realidad. Entonces, como entrenador, desde lo táctico, tú puedes conseguir cosas. En primera división, donde lo que te decía, donde tú crees que lo tienes controlado, desaparece. Nosotros ganamos al Barça 0-1, pues bueno, haciendo muchas cosas bien en lo táctico, pero necesitas la mejor versión de tu portero, que pare 3 y que el delantero esté en su peor versión, Lewandowski, y no las meta, porque lo normal es que las meta. Entonces, para poder ganar a los grandes en primera división, siendo un club muy humilde como éramos nosotros, se tienen que dar muchas situaciones. Ganamos también al Atlético de Madrid, pero Griezmann falla un penalti en el minuto 94, que hubiera podido suponer el 1-1 y no lo ganas. Entonces, se tienen que dar tu mejor versión contra una versión mala. Mala. Porque el talento de los futbolistas... Nosotros, por ejemplo, contra el Barça, en el primer partido hicimos 5-4-1. ¿Vale? Con una línea de 5 muy flexible, metimos a Renato Tapia para que hicieran a los posicionamientos de Rafinha, que aparecía por dentro, al de... Teníamos muy claro qué futbolistas tenían que encargarse de qué futbolistas, ¿vale? Entonces, utilizamos un centrocampista en la última línea para que desde la última línea pudiera hacer persecuciones a Rafinha, que jugaba mucho entre líneas. De hecho, cuando Rafinha juega de media punta, para mí su versión es peor porque lo pueden controlar desde dentro. Cuando nace desde la derecha, aparece en zonas que al lateral no le da para controlarlo. O sea, metiste a uno que no tuviese ese problema en ir hacia... Eso es, salirse de la zona e ir a por Eso él. es. Y en el otro lado, para controlar, nosotros teníamos muy claro que si Dani Olmo jugaba por delante de los centrocampistas y se acercaba a Pedri y a De Jong, pasaba a ser de Cisey de Neyu. Si jugaba a la espalda, pasaba a ser del siguiente central. ¿Vale? Entonces les dimos como 3-4 situaciones para que ellos tuvieran muy controladas en el bloque bajo donde íbamos a defender, ¿vale? Para que ellos tuvieran muy bien controladas la fase defensiva. Luego había que vivir. Al Barça era un primer contacto y el segundo tenía que ir al espacio por cómo te defendían. O sea, eso lo teníamos muy claro. La combinación de desmarques, un apoyo y una ruptura. De hecho, si veis ese partido, se dan todo el tiempo. De las pocas veces que atacamos, pero todo el tiempo era la misma secuencia de mecanismos ofensivos. Y luego, para la segunda vuelta, Pedri estaba a un nivel ya muy grande y no hacemos línea de 5. Lo que hacemos es una marca individual con Óscar. Vale. ¿Cómo puedo controlar al único que para nosotros tenía tantísimo talento que te pueda aparecer cerca de centrales, que te pueda aparecer a la espalda de tu línea de centrocampistas, que te pueda aparecer por fuera? Es un jugador que no lo controlas. O sea, desde lo táctico, o estás quieto, que ocurre mucho en primera división. Tú ves primera división, a nivel defensivo no tiene nada que ver con segunda. En segunda división hay mucho más duelos, mucha más defensa hacia adelante. En primera división no saltas. La gente está quieta para defender todo el tiempo en 4-4-2, excepto el Athletic de Bilbao, que es agresivo en bloques altos. El resto de equipos, sus defensas son muy pasivas, defienden en zona. Entonces, para poder controlar a Pedri, la única que creíamos que era el diferencial, la única solución era con una marca al hombre. Oye, Óscar, mira, vas a hacer esto. Desde la línea de centrocampistas hicimos 4-5-1, perdíamos un futbolista para que el Barça perdiera otro.
Y en ese intercambio creíamos que podíamos ser ganadores. Y orientamos con Dani en punta para que el único que pudiera tener superioridad en el inicio del Barça fuera Araujo, que luego lo quitan en el descanso. Nosotros no nos importaba que Araujo viniera con la pelota controlada a nuestro campo. Le dábamos esa libertad. Entonces, bueno, desde lo táctico tienes 2-3 matices muy diferentes entre un partido y otro partido. Y es más, jugamos mucho mejor el día de Butarque. Pudimos ganar bastante más fácil al Barça el día de Butarque que el día de Camp Nou. Creo que había un dato por ahí que el único equipo al que el Barça no le ha hecho gol en no sé en 70 o 80 partidos era el Leganés del año pasado, porque nos lo hicimos nosotros, le hizo Jorge en un centro lateral y conseguimos que eso nos hiciera un gol en 180 minutos el Barça. Y 2 planteamientos completamente diferentes. Entonces, bueno, juegas un poco con eso sabiendo que Lamine puede hacer una acción y eliminarte, que necesita... Bueno... o sea, a nivel técnico el salto es muy grande de primera a segunda. Muy grande. De segunda a primera. Las acciones técnicas de los futbolistas ya no es que sean mejores, sino que son más rápidas. Para mí la diferencia es el tiempo, la ejecución de todas las acciones. Es más rápido, o sea, para defender es más parado, pero para atacar es mucho más rápido. Las acciones técnicas tú las ves, no hay ni un mal control, pero sobre todo cómo ejecutan. Mucho más rápido. El futbolista es... Para mí la diferencia es la toma de decisión, no porque sea buena o mala, sino en el tiempo que toman esa decisión, que es mucho más corto. Entonces no te da tiempo. Las circulaciones son más rápidas. No hay tantas ayudas. Es que no te da. No te da. No necesitan tanto pase horizontal, por decirlo de alguna manera. Hay mucho más juego. Tú el primer control de un central en primera división ya sabes que es hacia adelante. No la sacan hacia afuera y... ¿Para dónde? Claro, ya te enseña el central en segunda y hay niveles en primera que también te la enseñan. Nunca la ponen hacia los lados. Entonces no sabes hacia dónde va a ir. ¿Dónde haces las ayudas? Siempre la pelota, el 90% de las veces está de cara a tu portería, está frontal. Entonces ya no sabes. Son pequeños detalles que marcan mucho la diferencia. El no dar información. Y unido un poco a esto que estamos hablando, entre las 3 categorías, hay mucha gente que dice hay más diferencia entre primera ref segunda, hay más diferencia entre segunda y primera para ti. ¿Tú que has estado en las 3? Entre segunda y primera. Hay más diferencia entre primera y segunda que entre segunda y primera ref. Sí, en general, o sea, obviamente habrá matices, y que creo que hay futbolistas que están en primera ref que ascienden y continúan en segunda A y no se ve el cambio, y hay futbolistas muy buenos en primera ref que van a segunda A y lo hacen bien, pero muy pocos futbolistas que estén en segunda tienen continuidad en primera. Tienen continuidad. Hay casos excepcionales está claro. de mucho talento. Pues yo he tenido la suerte de poder entrenar, de recuperar un poco a Jeremá y a Peque en aquella situación del Depor donde no jugaba nada, ni en el juvenil ni nada, y el club ya se plantea qué hacemos, o vale o no vale. Bueno, pues que haga la pretemporada con nosotros, lo vamos evaluando. Con nosotros juega muy pocos minutos, pero porque tenía un déficit grande de entrenamientos, pero el talento se lo veías. Esto lo hablábamos mucho con Alex Bergantiño. Si se pusiera bien... Bueno, y ahora pues ya lo ha demostrado. Y con Jan Diomande nos pasó algo parecido. Esta historia es muy curiosa porque nace en el último parón de selecciones. Yo la primera conversación después de firmar con el Leganés, y es que es así, hay que reconocérselo, Jeff me dijo, ojo, creo que tenemos al futuro Messi. Y me enseña un vídeo de YouTube en una escuela de América, de un chiquito de... Aquellas tendría 16 años, pero el típico vídeo grabado muy casero, se queda ahí, no, al final con menores hasta no hacen los 18 años, entonces el primer año no aparece, y luego hay un día en enero que yo voy por la tarde al estadio y hay alguien corriendo con el redactador del primer equipo y a mí me sorprende. ¿Quién es? No, es Jan, un chico que han traído las escuelas que tiene el club. Vale, no me dicen nada más. Él se lesiona al poco de llegar con el filial en un isquio y tal. Y entonces llega el último parón de selecciones y nosotros hacemos en Butarque un partido amistoso contra el filial. Y yo veo a los futbolistas, porque ya me parece que la semana anterior había jugado sus primeros minutos, 15 o 20, no había podido entrenar, no lo había visto, ni nadie me había dicho, oye, ya está aquí Jan, eso no existía.
Entonces le veo allí, ¿quién? No, es Jan Diomandé, el chico de... vale. Se pone ahí a jugar, la primera acción, la coge a nuestros futbolistas, creo que era Altimira el que estaba en aquella banda, lo regatea, se la cambia de pierna, joder, qué bien tal, no sé qué. La segunda acción muy parecida, la tercera un balón a espacio muy potente, un primer control increíble. La cuarta acción la coge en el área, se la cambia de pierna, golpea, pum, a la escuadra. La quinta acción o la sexta lo vuelve a regatear tal y llamo a Capdevila y le digo saca a Jan, digo, porque la siguiente lo van a pegar una patada, claro. Está Sí. con los del primer equipo y el crío está aquí, digo, sácalo y mañana entrena con el primer equipo. Así, y esta es su historia. La semana antes del Real Madrid. ¿Vale? Entonces empieza a hacer el primer entreno el primer día con el primer equipo en los rondos y yo le veo, digo, maneja las dos piernas para pasar, para tal. No sé qué, personalidad de chico de 18 años, pero con personalidad. Termina el entreno y subo con Dani para las escaleras, con Raba, y hablamos. Y me dice, Jan es bueno. Digo, sí, es bueno, parece. Segundo entreno muy bien, tercer entreno muy bien, al Bernabéu. Y vamos a jugar al Bernabéu, un partido que tuvimos que ganar, pero se dieron circunstancias complejas ese día. Y lo sacamos al campo en el 80 y algo. O sea, había hecho 3 entrenos con nosotros, lo sacamos por delante de muchos futbolistas, pero teníamos el convencimiento desde el primer momento que era diferente.